Ya estamos transmitiendo. Y ahí pasó la hermana Asunción, salúdenla. Aquí el que pase va a salir. Así que no pueden ir al baño. Bueno, vamos a ver quién se conecta. Por ahí está el hermano Ernesto Leiva. Tiene mucho que conectar. Le mandan saludos, hermano. ¿Quién más? La hermana Sirley. ¿Por qué no vino, hermana Sirley? Le extrañamos, Le mandan saludos. A veces tienen que conectar todos los que no vienen. Bueno. ¿Quién más? Bueno, pues aquí estamos en la hora del café, por eso nos oyen muy risueños, porque estábamos aquí en el break. Acá está. ¡Ah, ya llegó la hermana Ketita! Hola, hermana Ketita. Bendiciones y abracitos, dice. Igualmente. ¿Quién más se conecta por ahí? ¿Quién falta? Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos por el capítulo número 7 de este libro. Ya estamos más para el final. Y el capítulo del día de hoy tiene por título El coronavirus y la MICVE. MICVE, M-I-K-V-E, MICVE, así, ¿ok? MICVE. MICVE, ajá. Este es el nombre de nuestro capítulo número 7. Y bueno, ¿qué vamos a aprender de este capítulo? Pues primero quisiera comenzar con la pregunta, a ver quién sabe, que yo creo que sí van a saber, ¿qué es MICVE? ¿Quién quiere decirnos qué es MICVE? Es la pileta. Ok. Ajá. Ok. Ya tenemos ahí una respuesta. ¿Quién más? Es un lugar donde se hacen las inmersiones, un lugar donde corre el agua. Ok. Bueno, entonces un lugar para inmersión. Acá dijeron bautismo. Por ahí. ¿Quién más? ¿No? ¿Hermana no sabe? Ok. Una pileta, una cisterna, un lugar con agua, como dijeron. Originalmente, ¿a qué se le llamaba mikveh en la Torá? ¿Cuál era la mikveh? ¿Dónde estaba? Estaba en el santuario. Cuando entraban a la fuente que... Ajá, había ahí un lugar que funcionaba como mikveh para las purificaciones o inmersiones. Entonces, ahorita en el judaísmo, si ustedes lo buscan por ahí en Google, mikveh, van a ver que es algo así como lo que tenemos aquí, al que nosotros le llamábamos bautisterio. Bueno, algo así, pero tiene como agua ahí corriendo, pues hay de distintos, y en el judaísmo eso es una mikveh ahorita, que tiene agua y funciona para una inmersión o una purificación.
Entonces estaban en lo correcto. Decíamos que cuando se estableció el tabernáculo ahí había algo que funcionaba como una mikvé, porque tenían que purificarse, hacer inmersión, pues para poder entrar al lugar santo, ¿verdad? Entonces esto es una mikvé. Entonces, entendiendo esto, lo que es una mikvé, el coronavirus y la mikvé, de lo que nos va a hablar este capítulo, pues es precisamente de una purificación, porque lo que se hace, la inmersión que se hace, pues principalmente se hacían inmersiones, aunque ya sabemos que hay de distintos tipos, pero la más común o la más recurrente, la que se hacía constantemente, ¿para qué se hacían? ¿Cuál es el propósito de hacer inmersión? Es una inmersión ¿para qué? De purificación, ¿verdad? Hemos dicho aquí que la de conversión, pues, normalmente se hace solamente una vez, pero luego constantemente están haciendo inmersión, pero de purificación. Entonces, aquí de lo que vamos a hablar es, pues, precisamente de una purificación. Y no se trata, esto de este capítulo, de algo físico, o sea, que vayamos a hacer inmersión, literalmente, sino de una purificación espiritual que está sucediendo en nuestros días. Entonces, hoy en día, ¿qué creen ustedes que nosotros tenemos o qué herramientas tenemos o qué cosas tenemos para purificarnos? ¿A través de qué somos purificados? De la Torah. De la Torah principalmente, ¿verdad? La Torah es la que nos sirve para lo que tenemos para purificarnos. ¿Qué más? La oración, ¿no? Sí, también. Y la sangre de Mashiach. Entonces, principalmente tenemos dos respuestas, que es la Torah, y quien es la Torah encarnada, nuestro Adón Yeshua. La sangre de Mashiach nos purifica. Entonces vamos a quedarnos con estas dos ideas y vamos a ir a un pasaje que se encuentra en Deuteronomio 27 y vamos a aprender algo acerca de esto. Entonces, como hemos dicho, todo lo que le sucedió al pueblo de Israel en Egipto, Deuteronomio 27 nos puede traer una enseñanza hoy en día. Entonces vamos a ver qué podemos aplicar a nuestros días de este capítulo. Deuteronomio 27. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 27. Bueno, le voy a pedir por allá a Keila que nos ayude a leer hasta el verso número 8. Sí, por favor. Entonces Moshe y todos los ancianos de Israel dieron órdenes al pueblo. Ellos dijeron: observen todos los mitzvot que yo les estoy dando hoy. Cuando crucen el Jordán a la tierra de Yahweh tu Elohim te está dando, pondrás piedras grandes, pondrás yeso en ellas. Y después de cruzar, escribe esta Torah en ellas, toda palabra, para que puedas entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando. Una tierra que fluye con leche y miel, como Yahweh el Elohim de tus padres te prometió. Cuando hayas cruzado el Jardín, pondrás estas piedras como yo te estoy ordenando hoy, en el monte Eibal, y pon yeso en ellas. Allí erigirás un altar para Yahweh tu Elohim, un altar hecho de piedras. No usarás ninguna herramienta de hierro sobre ellas, sino que edificarás el altar de Yahweh tu Elohim de piedras sin cortar, y ofrecerás ofrendas quemadas sobre él para Yahweh tu Elohim. También sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y estarás gozoso en la presencia de Yahweh tu Elohim. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta Torah. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la instrucción que se repite ahí en varios versos? ¿Pusieron atención? Se está dando ahí una instrucción. ¿Cuál era esa instrucción? Escribir los mandamientos. Ok, escribir la Torah ¿en dónde? Las piedras. En las piedras, en unas piedras, ¿verdad?
Y antes de escribir lo que tenían que hacer con las piedras. Purificarlo. Ok, pero ¿qué más? Para poder escribir, ¿qué iban a hacer? Búsquenle ahí. Les iban a poner yeso. Ajá. Algunas versiones dicen yeso, otras versiones dicen cal. Pan, aquí dice pan. Ándale, ya. Unas más modernas van a traducir pintura blanca o pintar de blanco. Pero bueno, esa es la idea. Las iban a pintar y luego tenían que escribir ahí, ¿qué? Todas las palabras de la Torá, los mandamientos, entonces dependiendo de la versión. Esa es la instrucción que encontramos aquí. Y esto se iba a hacer ¿cuándo, hermanos? Ya dijimos cuál es la instrucción, pero ¿cuándo? ¿Para cuándo era esta instrucción? Cuando haya pasado el Jordán. Ok. ¿Y cuándo iban a pasar el Jordán? ¿Cuándo qué? Cuando entraron en el... Iban a entrar a la tierra prometida. Ok, cuando estuvieran a punto de entrar a la tierra prometida, pues tenían que recordar esta instrucción y una vez que entraran, pues ya iban a hacer esto. ¿Y ustedes saben si esta instrucción se cumplió? ¿Sí se acuerdan? ¿Si se cumplió en algún momento? Ajá. En Josué capítulo 8, en los versos 30 al 32, se nos dice que efectivamente se llevó a cabo esta instrucción que el Eterno había dado. Si quieren anotarlo o si quieren ir a confirmarlo, ahí en Josué capítulo 8, versos 30 al 32, no sé si alguien lo buscó. ¿Sí está? Sí, a ver, hermana, ¿qué dice? ¿Cuál? ¿De cuál? Josué 8, 30 y 32. 30 al 32. Entonces Josué edificó un altar a Yahweh, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Yahweh, lo había mandado a los hijos de Israel, Ujú, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, ujú. un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahweh y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Muy bien. Ahí está nada más como dato, ¿verdad? Para que sepamos que esto sí se cumplió. Sí se cumplió ya cuando entraron pues al mando de Josué a la tierra prometida. Pero bueno, volviendo al capítulo de Deuteronomio 27 y a esta instrucción, lo primero que vamos a comentar aquí es que, bueno, esta instrucción se da cuando entraran a la tierra prometida. Entonces, ¿qué conexión podemos hacer con nuestros días? Que esta instrucción se refiere, o como ya hemos dicho, todo lo que sucedió puede ser un patrón que nos trae una enseñanza. Entonces, esta frase de cuando vayas a entrar a la tierra prometida o cuando entres, nos recuerda los tiempos antes de la redención final, porque acuérdense que ellos entraron a la tierra prometida simbolizaba redención, salvación. Entonces, si lo conectamos con nuestros días, esta instrucción de escribir la Torá en unas piedras, pues sería para los tiempos antes, pero ahora de la redención final. Y otro dato que nos dice el rabino, que hay ahí como un dato, pero esto es más como lingüístico, es que ahí donde vemos que dice en el verso número 2, mi versión, por ejemplo, esta no traduce literal porque dice, tan pronto hayas cruzado el Jordán o el Jardín. No sé cómo digan sus versiones esta primer frase en el verso número 2. Si me ayudan a leer otra versión por acá. Dice, cuando pues hayas pasado el Jardín, levantarás estas piedras que yo os mando hoy. Ok, cuando pues hayas pasado, tampoco es como viene en el hebreo, pero bueno. ¿Alguna otra versión?
ya pronto entrarán al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Ok, no tampoco. Otra versión. Verso número 2. No. De Deuteronomio 27.2. Sí, no, ya regresamos acá a Deuteronomio. En Deuteronomio 27.2 les decía, mi versión dice, tan pronto hayas cruzado. ¿Las suyas también? Tan pronto hayas cruzado. Ok, y después de cruzar. El verso número 4 también dice, al cruzar el Jardín o el Jordán. Pero en hebreo, en estos versos, aparece la frase Behayá Bayom. Behayá Bayom. Y sucederá que en el día que pasares el Jordán Ajá. a la tierra que el Eterno tu Dios te da, harás erigir para ti piedras grandes y las revocarás con carne. Ajá. Así debe de decir, como literal en hebreo está diciendo como y en aquel día. Algo así, y en aquel día que pases el Jordán, entonces que pues porque van a entrar a la tierra prometida. Y nos dice el rabino que esta frase, pues en el judaísmo, para los estudiosos rabinos, esta frase está muy relacionada con la redención en aquel día. Y por ejemplo nos menciona 3 versos que son Éxodo 13.8, Esther 8.1 y Zacarías 14.9. Y los 3 aparece esta misma frase y están relacionados con la redención. El de Éxodo, por ejemplo, dice que en aquel día el Eterno los sacó de Egipto y fueron liberados, Éxodo 13.8. Y Esther 8.1 dice que en aquel día viene que Esther, lo que les iba a suceder a Amán y que la promulgación del edicto, pero si quieren buscarlo, ¿verdad? Porque no lo sé literal, pero sí lo leí, pero habla precisamente de eso, de la redención que iba a ocurrir una vez que, pues que el rey iba a promulgar el edicto para que los judíos no fueran asesinados. Y el de Zacarías 14.9 es el que dice que en aquel día el Eterno será uno y uno será su nombre. Entonces estos 3 versos están relacionados con la redención en Egipto, la redención cuando sucedió esto de la reina Esther y la redención de la gran redención de la que nos habla Zacarías. Entonces, Behayá Bayom es como aparece en hebreo y por eso el rabino nos dice que este verso también lo podemos conectar con la redención, pero con Esther 8.1 y 8.2 me parece. Y Zacarías 14.9. Behayá Bayom aparece y en aquel día. Igual que como aparece aquí en Deuteronomio 27.2. Entonces, esto es para explicar las conexiones que pues ellos, conocedores del idioma, hacen entre estas citas y cómo determinan que esto es una enseñanza para los días antes de la redención final. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces, por esa frase que aparece en estos 3 versos y que los 4 versos hablan de redención, es la conexión que se hace. Y como está hablando de cuando iban a entrar a la tierra prometida, pues esto lo conecta con los últimos días, cuando vamos a entrar no a la tierra prometida, sino pues al reino de Mashiach. Entonces, vamos a ver qué más aprendemos de este pasaje. Decimos entonces que la instrucción era que tenían que buscar unas piedras, limpiarlas, purificarlas, llenarlas de cal, como dicen otras versiones, o de yeso, y escribir ahí los mandamientos. Y entonces el Midrash sugiere que había 36 piedras ahí. Y algunos dicen que solamente se escribieron, comentaristas del Midrash dicen que solamente fueron 10 mandamientos, y otros dicen que se escribieron los 613 mandamientos. ¿Ustedes qué piensan? Los 613. Pues si eran 36 piedras grandes. 36 piedras grandes.
Entonces, pues son bastantes, ¿verdad? Para haber escrito nada más los 10. Y aparte, la mayoría dice, bueno, pero ahorita vamos a ver un dato interesante. Pero les digo, están estas dos opiniones, los 10 o los 613, y que eran 36 piedras. ¿Y ustedes por qué creen, qué piensan, por qué tendrían que haber escrito la Torá otra vez? Si ellos ya habían recibido la Torá, si la tenían también en las tablas de la ley, ¿por qué se habrán tenido que, por qué el Eterno, qué se les ocurre, así nada más, qué opinan, les habrá dado este mandamiento? ¿Qué piensan? ¿Quién las escribió? Pues los israelitas lo tenían que escribir. Yo creo que entre todos, pero no. Pregunto porque para saber si, o sea, como para qué digo, depende de quién lo haya hecho. Pues yo creo que fuera mucho trabajo para que los escribiera solamente una persona, porque ahí dice que Israel, que tenían que... ¿Pero que si fueron levitas o si fue una tribu especial? O... A ver, ¿qué decía Josué? Bueno, con los líderes de la tribu. Josué, ¿qué dijimos? 8:1. No, perdón. 8:30 al 32. En esta versión, en este capítulo. Ah, Mi versión de los testigos también dice en aquel día. en aquel día, muy bien. Pues aquí dice que se lo había ordenado a los israelitas. Y dice que, como estaba escrito en el libro de la Torá, y allí en las piedras escribió una copia de la Torá que Moshe había escrito para los israelitas. Pero el mandamiento era para todo el pueblo, no, bueno, al menos aquí no se le da específicamente a alguien, no dice, Moisés tú vas a escribir, Josué tú vas a escribir. Según lo que vemos aquí, el mandamiento fue para todo Israel. ¿Quién lo hizo al final? No sé, no tengo el dato, tendríamos que investigar más. Solamente encontré que el Midrash quería que eran 36 piedras, que algunos decían que eran 10, otros 613, pero el mandamiento fue para todo el pueblo, porque dice que para todo Israel, cuando hayas entrado, escribirán, y es como un mandamiento general, no se da como un mandamiento específico para sacerdotes, levitas o alguien en especial, pero podemos investigar más, ¿verdad? Vamos a anotar ahí la pregunta porque pues no tengo la respuesta exacta, pero el mandamiento era para todo Israel. Y decíamos, pues creen que haya tenido algún, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón si ellos pues ya habían recibido la Torá escrita y oral también? ¿Por qué creen que se tendría que escribir ahí una vez que entrara? Para tenerlo como referencia, que eso es lo importante de aquí en este lugar. Esas piedras gigantes, eso que ven, eso es lo importante. Ok. Como cuando inauguran una ciudad o una plaza, siempre hay un monumento que pone, como por esto se hizo esta plaza, o gracias a esto, o en agradecimiento a... Ok, como agradecimiento. Ok, para delimitar, como agradecimiento. ¿Qué más? Pues no. Ok, como recordatorio, muy bien. Testimonio, ok. Bueno, el Midrash también dice, y los comentaristas rabinos, que el hecho de que enfatiza varias veces que se tenía que escribir toda la ley, pues ustedes saben, ellos estudian mucho más profundo y ellos determinan, aunque la Torá no lo vemos aquí en la traducción así tan claro, pero después vamos a ver unos datos interesantes la próxima semana ya viendo las letras hebreas, pero ellos dicen que las palabras de la Torá se iban a escribir en 70 idiomas, ¿ok? 70 idiomas, y que entonces la Torá no era
o el escribirla no era precisamente para los israelitas, sino para quienes creen. Para las naciones, no era para Israel, sino para las naciones. Porque ¿cuál era el propósito que el Eterno le había dado pues a Israel? ¿Qué tarea importante ellos tenían respecto a la Torá? Pues ser luz para los demás. Entonces ellos tenían el mandamiento o la instrucción de enseñar Torá, digámoslo así. Hemos visto que Abraham incluso enseñaba a otros acerca de no tener ídolos, y que algunas personas habían emprendido este viaje también con él, por mencionar un ejemplo. Entonces, y eso fue antes de Moshe, y ya estaba esta instrucción de enseñar a otros o compartir a otros. Hemos dicho que él tenía ahí su tienda, donde se cree que él aprovechaba para, además de ser hospedador, enseñar la Torá. Entonces, esto es lo que dice el Midrash, que las palabras de la Torá, ya sean los 10, vamos a decirlo así, pero tenían que ser escritos en 70 idiomas, en esas 36 piedras purificadas y con color blanco. Entonces, la Torá fue dada como un regalo, como dice Rab Shaul, y los judíos fueron los que recibieron la Torá, pero no para que se la quedaran, sino para que la enseñaran al mundo. Ellos eran los responsables de enseñar y de ser luz a otros. Entonces, pues esto es lo que nos dice el Midrash. Y con esto confirmamos pues lo que decíamos hace rato. Cuán importante es la Torá, que decíamos en esta purificación de la que estamos hablando hoy en día, cuán importante es la Torá, pero no solamente la Torá, sino la importancia de aprenderla y enseñarla, y que también otros conozcan acerca de la Torá. Y dice el rabino en el libro que cuanto más Torá sea enseñada a las naciones, más rápido llegará la plenitud. Entonces es muy importante esta tarea de enseñar Torá a las demás naciones, porque recuerden, en este proceso de redención final participan pues todo Israel, tanto los que se conocen como judíos como los que les llaman gentiles. Entonces, estas piedras en blanco, en donde se debía escribir la Torá, lo que nos recuerdan hoy en día, antes de la redención final, es la importancia que tiene la Torá, y más, bueno, la Torá, pero propiamente quiero decir la importancia que tiene que compartamos la Torá, que enseñemos Torá a las naciones, como dice aquí. Y esto pues es a quienes nos rodean, a nuestros hermanos, a las que todavía están perdidos sin conocer su verdadera identidad. Entonces nos recuerda, como decíamos aquí, vamos a hablar en este capítulo de lo que nos va a ayudar a purificarnos. ¿Y qué nos ayuda a purificarnos? Pues ya decíamos, o ya vemos aquí, la Torá y el enseñar la Torá a las naciones. Pero vamos a aprender otra cosa también acerca de estas piedras. Entonces, estas piedras, ya dijimos, pues eran la Torá, pero ¿a quién o a qué más creen que pueden estar simbolizando? ¿A quién pueden estar representando esas piedras con la Torá escrita? Piensen, no sé, piensen en la palabra piedra. ¿En quién pudiera ser esa piedra? Yeshua, muy bien. Así es. Fíjense, en el hebreo la palabra piedra es la palabra, aquí la tengo anotada porque no se me olvide. ¿Dónde está? Es la palabra Eben, que está formada por una Aleph
una Bet y una Nun para los que están en el curso de hebreo. Aleph, Ben y Nun. Y si vemos solamente las primeras dos letras, la Aleph y la Bet, tenemos la palabra Ab, que significa padre. Y si dejamos a un lado la Aleph y solamente tenemos la Bet y la Nun, tenemos la palabra hijo. Hacemos Ben, ¿verdad? Ab y Ben. Esas dos palabras están ahí en la palabra piedra. Sí, ahí está ahí en la... Dice la hermana Ketita, Yeshua, la piedra angular, y la hermana Sirley dice Mashiach. Así es. Entonces, la palabra en hebreo, les decía, tiene encerradas estas dos palabras, padre e hijo. Y pues como sabemos, la misma Torá nos dice que Yeshua vino a ser la piedra angular. Pero esta piedra, desafortunadamente, también nos dice que fue una piedra, antes de que diga que vino a ser la piedra angular, ¿qué nos dice de esa piedra? ¿Qué fue? No, desechada o rechazada. Así es. Y bueno, fíjense, esto como dice ahí el verso, dice, o como traducen las versiones, dice que las piedras se tenían que levantar, o otras versiones dicen erigir, pero en hebreo como que una traducción más correcta era como resucitar las piedras. Suena un poco extraño, ¿verdad? Pero se tenían que resucitar las piedras, como restaurar, siento yo, levantar. Esta es como la palabra más correcta. Y bueno, pensándolo así, pues el Mesías es una piedra, pero una piedra que fue rechazada. Y en el judaísmo a Yeshua también se le llama el hijo caído. El hijo caído, como algo que se tiene que está caído y se tiene que levantar, se tiene que erigir o resucitar. Entonces, todas estas conexiones a lo mejor de repente nos parecen un poco confusas, pero pues es que son extraídas directamente pues de rabinos que conocen el idioma. Y a Yeshua se le llama el hijo caído. Y esto hace referencia pues precisamente a Yeshua ben Yosef. La misma Torá nos dice que el tabernáculo de David, sí hemos visto ahí donde dice que el tabernáculo caído de David, y ese tabernáculo caído no representa otra cosa sino a Yeshua, que será levantado en su segunda venida. El tabernáculo de David será levantado en la segunda venida de Mashiach, en tiempos del reino. Entonces, por eso a Yeshua se le conoce como el hijo caído o el tabernáculo caído, que fue rechazado y que tiene que ser levantado antes de la redención final. Entonces decíamos, así como las piedras simbolizaban la Torá, también esas mismas piedras están simbolizando a Yeshua. Y tenemos las dos cosas que mencionamos en un principio que eran necesarias para la purificación: la sangre de Mashiach y la Torá. Y ahí están las dos siendo representadas o simbolizadas por esas piedras. Entonces, Yeshua ben Yosef, como se le conoce al hijo caído o tabernáculo caído, rechazado, y no solamente rechazado, sino arrojado a una tierra extranjera. Hemos hablado de las similitudes entre Yosef y Yeshua, y hemos dicho que pues así como Yosef, ¿qué le sucedió a Yosef? Fue enviado a una tierra extraña, fue enviado a Egipto. Pero una vez estando en Egipto, ¿qué sucedió? Él vino a ser como un rey, ¿verdad? Ahí en la tierra de Egipto. Lo mismo con Yeshua, a pesar de que él ha sido rechazado y de alguna forma fue arrojado a una tierra extraña, ¿que cuál sería la tierra extraña a la que fue enviado Yeshua? Simbólicamente. ¿Cuál es esa tierra extraña? Yosef fue enviado a Egipto y Yeshua
Piense. ¿Qué estará simbolizando esa tierra extranjera? ¿Mandé? Roma. Roma o el cristianismo. Entonces, Yeshua fue arrojado al cristianismo, digámoslo así, pero esto también fue necesario porque ahí en el cristianismo es donde Yeshua, así como Yosef vino a ser rey, Yeshua vendrá a ser rey. Pero claro que ya para acercarnos a estos tiempos finales, pues se tiene que hacer una restauración de Yeshua para que sea conocido verdaderamente como rey. Y decíamos, ¿qué se hacía con las piedras? Se blanqueaban y se purificaban. Y hablando de Yeshua como una de estas piedras o estas piedras, el purificar o limpiar esas piedras, ¿qué creen que puede estar simbolizando en la persona de Yeshua? La restauración de su imagen. Así es, la restauración de su imagen y la restauración de su nombre es lo que representa lo que se hacía con esas piedras. Blanquear y purificar el nombre y la imagen de Yeshua. De Yeshua que vino como Yeshua ben Yosef, pero que en nosotros está darlo a conocer también como Yeshua ben David. Y ya para terminar vamos a ver un dato interesante acerca del nombre de Yosef. Vamos por favor a Génesis 30:24. Si lo pueden buscar varios para leer al menos unas 3 versiones. Génesis 30:24. ¿30? 24. ¿Qué dice? Llamó su nombre José, diciendo, añádame Elohim otro hijo. Ok, ahí está hablando del nacimiento de Yosef, Raquel su madre, y el nombre que le ponen ahí viene porque se lo pusieron y qué significa. Y dice, añádame el Eterno otro hijo. ¿Alguna otra versión? Génesis 30:24. Llamó a su Shem Yosef, él añade, diciendo, añádame Yahweh otro hijo. Añádame Yahweh otro hijo. ¿Alguien más? Así que lo llamó Yosef, Yahweh añada, diciendo que Yahweh me añada otro hijo. Ok, el nombre significa que Yahweh añada o él añada, pero se lo puso por una razón que viene ahí, que Raquel dijo que el Eterno me añada otro hijo. Entonces, el escritor del libro decía como que, o bueno, que a lo largo del judaísmo como que sí se han preguntado, pues qué raro, o sea, le voy a poner a mi hijo que el Eterno añada para que el Eterno me añada otro hijo, cuando apenas están haciendo el niño, como pues no le era suficiente con Yosef o qué pasó. Pues siempre había querido un hijo, pero pues ahí donde está teniendo el hijo a lo mejor dice no, a lo mejor por la situación que ya conocemos, que las demás pues ya habían tenido varios hijos y pues a lo mejor ella quería otro. Por ejemplo, el rabino Rashi, que es muy conocido, él dice que de alguna forma las matriarcas también tenían como una visión de lo que iba a suceder y de alguna forma Raquel ya había tenido como una visión de pues de las 12 tribus y que pues ella sabía que iba a venir otro hijo de ella. Esa es una explicación. Pero aquí lo interesante del nombre o de estas dos palabras, otro hijo, como traducen las versiones, es que en hebreo estas son las palabras ben, hijo, y ajer. Otro hijo en hebreo es ben ajer, ¿ok? Y aquí lo interesante de esta palabra ajer es que a los judíos que, por ejemplo, rechazaban el judaísmo o abandonaban el judaísmo o que eran rechazados por la comunidad, les empezaron a llamar ajer, porque ajer es una palabra que aunque se traduce como otro, tiene una connotación así negativa como de extraño o extranjero, ¿ok? Tiene una connotación negativa, para los que están anotando ahí, de extraño o extranjero. Por eso a quienes abandonan el judaísmo se les empezó a llamar ajer.
Entonces son dos palabras muy extrañas, estas juntas, Ben y Ajer, porque ¿cómo puede ser un hijo a la vez y a la vez ser un extraño o un extranjero? Es lo que dice aquí el rabino conocedor del idioma hebreo. Entonces dice que en alguna forma ya se nos estaba, en esta sencilla frase, ya se nos estaba diciendo lo que iba a pasar con Yeshua ben Yosef y con Yosef también, ¿verdad? Pero el cumplimiento que esto iba a tener en Yeshua y que Yeshua pues iba a ser hijo, pero también le iba a pasar lo mismito que le pasó a Yosef, el ser arrojado a una tierra extranjera, y ya lo explicamos qué significa esto en la persona de Yeshua. Entonces pues nada más les quería compartir este dato del idioma hebreo que pues nunca termina de sorprendernos y que estamos muy lejos de comprender todavía, pero sí estas dos palabritas. No fue que estaba teniendo otro hijo, sino que estaba como profetizando. Como profetizando lo que iba a pasar en la vida de Yosef, pero ya saben que pues aquí lo más importante es el cumplimiento que iba a tener esto en Yeshua, y que Yeshua por eso es llamado Yeshua ben Yosef, hijo de José, por todo lo que José representa. Y que pues bueno, finalmente Yeshua va a ser llamado en su segunda venida Yeshua ben David, por lo que nos dice Jeremías 38:9 y Ezequiel 37:25. Ahí se nos dice que el que va a reinar se llama David. Entonces por eso es Yeshua ben David, que pues es el hijo de David, porque no es David propiamente, pero sí ahí aparece en Jeremías que su nombre, el que va a reinar va a ser David, pero bueno, no es David, es el hijo de David. Y hasta aquí le vamos a dejar. Con esto vamos a seguir aprendiendo más y más del hebreo. La próxima semana sí vamos a usar el pizarrón. Pero hasta aquí lo más importante de este pasaje que hablábamos de purificación es que esta purificación se relaciona con los tiempos finales por las frases cuando vayas a entrar y por la frase que dijimos en aquel día, que es característica de versos que nos hablan de la redención. Y lo otro importante es que en esas piedras y en esa instrucción que vemos ahí están representadas las dos cosas que necesitamos para la purificación en estos tiempos finales. Por un lado, la Torá, y por otro lado, Mashiach Yeshua. No solamente así en general como la Torá y Yeshua, sino la importancia de compartir la Torá, porque dijimos esto era para las naciones. Entonces la importancia de enseñar Torá a quienes nos rodean, y por otro lado la importancia de blanquear y purificar la imagen distorsionada de Yeshua. Entonces esas dos son las tareas o las encomiendas que tenemos hoy en día si queremos purificarnos, si queremos estar preparados y listos y limpios para el regreso de Mashiach. Lo que podemos hacer y en lo que podemos concentrarnos, y hasta aquí lo vamos a dejar, es en enseñar Torá y en compartir la imagen verdadera de Yeshua, en purificar su nombre y su imagen como Yeshua ben David, que viene pronto a juzgar y a reinar aquí en la tierra. Entonces hasta ahí lo dejamos. Vamos a seguir aprendiendo más la próxima semana y quizá una semana más. Gracias a los hermanos que estuvieron aquí acompañándonos y comentando. La hermana Shirley estuvo participando mucho y la hermana Ketita. Ya no leí cada uno de sus comentarios, pero bueno, hay 11 personas por aquí que no sé quiénes son, pero pues reciban todos un saludo desde acá, desde la comunidad. Los que están enfermos, pues esperamos que se mejoren muy pronto. Y más tarde nos vemos en el Abdalá, en un par de horas más. Si quieren conectarse a nuestro Abdalá, donde entonamos alabanzas y compartimos gratitudes. Que el Eterno les bendiga, hermanos. Adiós.